con los Artieda y le queremos agradecer al abogado Francisco Estupiñán, que ya está conectado con nosotros en el programa. Él es penalista, él es un abogado penalista, también fue asesor del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y por su experiencia hemos tocado su puerta para que nos ayude un poquito a dilucidar, un poquito a analizar lo que significa el cierre de las fronteras por seguridad de los comicios, y eso es importante, lo que implica, qué debe considerarse. Y entonces queremos empezar con eso. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cuán importante es el cierre de nuestras fronteras norte y sur, Colombia y Perú, por seguridad? ¿Es realmente un peligro realmente que haya atentados? La situación podría complicarse por la seguridad nacional el día domingo 9 de febrero, mientras se desarrollen los comicios. ¿Es necesario realmente el cierre de las fronteras norte y sur del país? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la respuesta para mí es, voy a empezar, sí es necesario porque lógicamente es un evento electoral importante. Pero ¿por qué decimos que sí? El Ecuador está atravesando un estado totalmente de emergencia en el cual la seguridad básicamente se ha desbordado por todo lado. Entonces, eso nos obliga a que lógicamente el Estado tenga que tomar ciertas acciones, como cerrar las fronteras. No nos olvidemos que Colombia está pasando por un momento muy complejo. Se han establecido estado de emergencia en 7 departamentos en la frontera con Ecuador recientemente, y esto ha hecho que obviamente la violencia suba en la frontera norte. Entonces creo que la oportunidad de los GDOs para poder actuar frente al Estado ecuatoriano es muy posible. Obviamente el Estado ecuatoriano también tendrá su sistema de inteligencia para analizar por qué lo hace, pero creo que es una medida preventiva y creo que esto va a ayudar al Ecuador para obviamente protegerse. Ahora también no olvidemos que en el sur también tenemos un problema de tráfico de drogas bastante importante. Se han hecho algunos operativos recientemente que nos han demostrado que el Puerto Bolívar y la frontera con Perú pues tiene una conexión muy fuerte con el narcotráfico, pues, y eso hay que controlarlo. Entonces, en primera instancia creo que sí, las fronteras deben de controlarse en estos comicios, pero también hay algo importante, y es ¿qué estamos haciendo con las fronteras digitales? Esa es una pregunta que realmente me hubiera gustado ver en el decreto, porque no olvidemos que los ataques no solo vienen por fronteras, los GDOs no solo están actuando físicamente, sino digitalmente, y ya hemos visto elecciones en otros países cercanos, ¿no es cierto?, donde el crimen organizado ha atacado los sistemas electorales, y obviamente incluso se puede hasta manipular esto. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en eso? ¿Qué sistemas estamos implementando para bloquear y cerrar cualquier tipo de ataque que esto pueda funcionar? He leído que el CNE ha implementado una nueva arquitectura digital, pero no dio más detalles. Entonces esperemos que esa arquitectura digital también tenga las seguridades necesarias para prevenir no solo el ataque físico, sino también un ataque digital, que creo que en estos tiempos es muy importante revisarlo. Y eso es un punto aparte realmente, porque en ese sentido se le está dando mucha fuerza, yo creo disuasiva, el traslado de uniformados que se han visto en la frontera norte. Ya están llegando, se los ha observado ya. Pero lo otro que usted ha dicho, que ha manifestado, y es muy cierto, pues el tema de los hackers, el tema de los cuidados durante el desarrollo de los comicios, el tema del cuidado de los votos, el cuidado digital, se sabe muy poco, y bueno, y ese es otro punto que vale la pena desarrollar más adelante. Yo quería también referirme un poco también al tema de hasta qué punto si es posible o no que exista un informe de inteligencia que determine que hay GDOs interesados en causar el terror durante las elecciones.
Efectivamente, usted y yo tenemos esa misma pregunta. Yo personalmente creo y espero y anhelo que el CIES haya hecho su trabajo y haya hecho un análisis de inteligencia. Si revisamos el decreto 520, no especifica ninguna razón de inteligencia emitida por el CIES más allá de las facultades y lo que está sucediendo en el Ecuador. Pero tampoco creo que debería hacerlo, porque la inteligencia obviamente no debería estar de manera expuesta en un decreto. Pero si esto se lo ha tomado, yo entendería que como mínimo debe de haber un reporte de seguridad donde la inteligencia ecuatoriana está determinando que es necesario cerrar las fronteras y que obviamente esperamos que tengamos un evento democrático y pacífico. Pero obviamente esto no creo que nos enteremos, no creo que lo vayan a sacar a la luz pública, pero espero y anhelo que se haya hecho ese análisis. Y si por algo tienen que cerrar las fronteras, pues creo que es una medida que tenemos que todos apoyar, porque a la final creo que a todos nos beneficia que esta contienda electoral no tenga ningún impacto contra su seguridad. Sería terrible que el día de mañana tengamos que estar lamentando por no haber tomado acciones preventivas. Entonces, me atrevería a decir que debe de haber algún informe del CIES, pero más allá de eso es tomar todas las precauciones necesarias, tanto en el espacio físico como digital, para que esto no ocurra, ¿no? Hola Francisco, ¿cómo le va? Lenin Artieda lo saluda, buenas noches. Pero, ¿qué tan Buenas real noches. es esto de cerrar las fronteras? Lo que se cierran son los pasos formales, ¿no? Pero de allí hay decenas de pasos informales. En la frontera norte hay centenares de kilómetros de selva que son imposibles de controlar al milímetro. Lo mismo ocurre en la frontera sur. Entonces, en la práctica, en los hechos, ¿qué tan efectivo es emitir un decreto, movilizar unos cientos de uniformados, pues, y que se ubiquen en los puentes, en los pasos, quizás más conocidos, pero cuando hay tanta informalidad y fronteras tan porosas como las que tenemos con nuestros vecinos? Es una muy buena pregunta, Lenin. Buenas noches. Efectivamente, una cosa es lo que puede decir el decreto, otra es en la práctica. Recordemos que la frontera norte tiene 586 kilómetros de distancia y hay 79 pasos clandestinos. Entonces, lo que usted pregunta es exactamente la realidad. ¿Qué tan práctico va a ser poder bloquear esas fronteras? Pues yo también dudo de la capacidad técnica de bloquear todos estos pasos irregulares. Si no lo hemos hecho durante años, mal lo vamos a poder hacer en 24 horas. Lo que sí entiendo, y obviamente lo que está seguramente buscando el gobierno es cerrar por lo menos los puentes oficiales, ¿no es cierto?, que tenemos con Colombia, pero donde obviamente no está controlado todo el paso de temas irregulares, como de personas, explosivos o armas. Entonces, si el día de mañana un GBO quiere actuar, pues definitivamente puede usar uno de los 79 pasos clandestinos dentro de todo los 586 kilómetros que tiene la frontera. Pero es definitivamente una tarea no solo de ahora, sino tiene que verse a largo plazo. ¿Qué vamos a hacer para bloquear esto? No por las elecciones, sino en realidad por temas importantes como por ejemplo el contrabando, tráfico de drogas, etcétera. Entonces, en la práctica queda debiendo definitivamente, en eso concuerdo, el decreto, pero la intención, por lo menos entiendo yo, es bloquear esos pasos regulares donde ingresan personas y productos que pueden ser ilícitos. Claro, el problema, Francisco, y usted lo sabe, es que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Ahora, ok, usted decía hace un momento, espero que el CIES haya hecho su trabajo. ¿Qué significa eso? ¿En qué momento podemos determinar que esta entidad, que cuenta con gastos reservados, nadie sabe en qué utiliza el dinero, ni cuánto dinero utiliza, no se sabe qué adquisiciones realiza, no se sabe qué inversiones desarrolla, no se sabe qué trabajos son los que se accionan desde allí, no se sabe nada en realidad? Entonces, ¿cómo podemos llegar a determinar que efectivamente han hecho o no una buena labor? Bueno, yo creo que la respuesta a eso creo que la vamos a tener el domingo, me adelanto, pero cuando digo que hagan hecho su trabajo, es lógicamente hacer labores de inteligencia, y cuando digo labores de inteligencia es justamente contra criminales, no contra políticos, es decir,
invertir los fondos necesarios en inteligencia para prevenir delitos. Lenin, una de las falencias más grandes que tiene el Estado ecuatoriano es que no tenemos justamente inteligencia, y la inteligencia que tenemos realmente ha sido utilizada para otros fines. Entonces, creo que y espero que obviamente el CIES haya tomado un nuevo rumbo en tratar de entender que la inteligencia no tiene que ir contra los políticos, sino tiene que ir contra los GDOs, que es lo más importante ahorita, que son los que ponen en riesgo la seguridad del Estado. Entonces, cuando digo y espero y anhelo es que hayan hecho obviamente ese análisis, que hayan hecho los informes respectivos de todos los GDOs, sobre todo los de la zona, ¿no? Tenemos 8 grupos plenamente identificados en zona norte, donde podrían cometer actos. Y obviamente la inteligencia ecuatoriana debería adelantarse a cualquier evento que pudiera ocurrir. Entonces, creo que la calificación a lo que haya hecho el CIES, pues tendremos que hacerlo el domingo en la noche, ¿no? O hasta el lunes, para revisar si es que nuestro proceso democrático fue totalmente limpio y sin problemas. Y a esto me sumo al tema digital, nuevamente lo tomo, ¿no? El CIES no solo tiene que prevenir la seguridad física, sino digital del país. Y esperemos que no haya ataques y ciberataques, Lenin, que esto está ocurriendo en Latinoamérica, es muy común, donde están los GDOs involucrados financiando estos grupos para obviamente alterar los sistemas electorales. Entonces, creo que es algo que todavía el Ecuador no le ha puesto mucha atención, pero debería, porque es ahí donde puede causar un daño mucho más grave incluso que en la parte física. Claro, por supuesto, puede generar podría generarse un golpe letal contra el sistema democrático. ¿Se imagina que llegaran a intervenir en el sistema del Consejo Nacional Electoral y que se genere la menor de las dudas sobre los resultados del proceso? Sería un asunto bastante difícil de procesar para la nación. Y eso no es tan imposible, Lenin. Hemos visto que hace unos años hubo un ataque al CNE y de hecho hubo una desconexión importante y fue confirmado que fue por un ataque. Entonces, la idea es qué infraestructura está tomando el CNE, qué trabajo está haciendo con inteligencia, con el sistema de seguridad, para que lógicamente los sistemas que están implementándose en el CNE, sobre todo sobre la arquitectura de seguridad informática, esté totalmente al día y planificada. He revisado en las noticias que el CNE nos dice que tiene una nueva arquitectura incluso basada en blockchain, que obviamente esto sirve para identificar desde el inicio al final cuál es el proceso, pero más allá de esto no nos han dicho. Entonces yo sí creo espero que obviamente no suceda nada. Hemos visto que incluso Estados Unidos ha sufrido ataques. Entonces hay países que evidentemente tienen que tomar previsiones, porque el día de mañana podemos estar preocupados por la frontera norte, quién ingresa como extranjero, pero en realidad nos pueden estar atacando nuestro sistema electoral y no nos podemos ni enterar. Entonces, esas son las cosas que creo que el CIES también debería estar haciendo, trabajando de la mano con el CNE para prevenir cualquier tipo de incidente o delito en este caso, para que esto no ocurra, ¿no? Y llevar un proceso electoral pacífico. Carla. Antes de concluir, no queremos dejar pasar su experiencia para analizar un tema importantísimo que realmente pues vale la pena tocar en este momento, y es un breve análisis en qué debe consistir el plan que tiene el gobierno nacional, que seguramente pues tiene que tener algunas aristas, pero en qué debería consistir este plan de reincorporación a la productividad de los migrantes que están llegando de los Estados Unidos deportados. Bueno, primero empiezo con un breve análisis sobre esto de las deportaciones también. Es importante conocer que Estados Unidos tiene este programa durante décadas. Sí, no empezó ayer. Entonces me sorprende igual mucho que se le ha dado digamos, la atención a esto, pero todos sabemos que llega de 2 a 3 aviones mensuales desde hace décadas inmigrantes ecuatorianos al Ecuador. Esto se llama un sistema JPATS, ¿sí? Que es obviamente el sistema de los Estados Unidos que protege sus fronteras y trata de enviar inmigrantes del exterior. Ahora, sí, evidentemente ahora hay un mayor número de inmigrantes porque el proceso se está acelerando en Estados Unidos. Con respecto a lo que debería hacer el Ecuador, pues bueno, lo primero que también debemos de analizar es quiénes están regresando, ¿no? Hay muchas veces, y recuerdo por mi experiencia en el trabajo en el gobierno americano, que muchas de estas personas sí tienen antecedentes criminales incluso en el Ecuador. Entonces, verificar obviamente que
quienes estén ingresando no tengan ninguna situación pendiente con la justicia y obviamente en caso de que sea poner a órdenes de autoridad competente. Pero quitando ese número que es mínimo, lo importante es tenerlos, reinsertarlos a la sociedad, ¿no? Veo que se ha propuesto durante 3 meses pagarles un sueldo básico. No sé si eso va a solucionarlo, pero tal vez puede ayudar. Algo importante también es el tema del menaje, ¿no es cierto?, de lo que están trayendo desde los Estados Unidos. Si pudieran tener algún tipo de descuento o liberación de aranceles para traer eso, sería interesante. Y obviamente poner a disposición el tema también de traslado de carga, ¿no? Porque obviamente todos ellos tienen una vida hecha y obviamente tenemos como ecuatorianos que ayudarlos para que eso se pueda implantar en el Ecuador. Y lo otro es también hacer listas. Se me ocurre que obviamente el Ministerio de Trabajo debería trabajar en esto para ver en qué opciones laborales puede tener esta reinserción. Y más a futuro incluso, si el gobierno desea, poder incluir una norma, una ley, donde se haga un tipo de beneficio a las empresas que contraten a migrantes que hayan regresado dentro de los 6 meses y que tengan algún tipo de incentivo tributario. Entonces, hay formas, hay ser creativos en cómo queremos incorporar a ellos es importante, pero hay que partir de algo. ¿Qué número de migrantes van a regresar? El gobierno ecuatoriano tiene que sentarse con el gobierno americano y saber qué número de posibles deportados tienen, porque sin números es difícil planificar. Entonces, una vez que tengan planificado qué número de deportados están en proceso o quienes ya tienen una orden de deportación, creo que el Ecuador va a estar más claro en cuánto va a costar la reinserción de ellos y sobre todo qué beneficios se puede hacer para que ellos tengan una reinserción laboral lo más pronto posible. Pero de nuevo, todo va a saber, se sabe con números. Y aprovechar la experiencia, ¿no? Hay gente que viene con mucha experiencia, sobre todo en la parte agrícola, en la parte manual, en carpintería, pero tienen técnicas, ¿no? Ellos utilizan allá mucha técnica, que aquí tal vez lo hacemos de manera muy rústica. Ellos utilizan todo de manera más con equipos, ¿no? Que definitivamente son más organizados en ese sentido, ¿no? Para todo hay licencia, que si usted quiere hacer algún tipo de cafetería, sí, pero si no tiene licencia, no. ¿Por qué? Porque ellos tienen algún tipo de especialidad, ¿no? Que tal vez la gente lo critica aquí en Ecuador, pero por algo es. Definitivamente hay técnicas que le dan cierta seguridad al que contrata como al que da el servicio y cosas por el estilo, ¿no? Ahora usted dice número, bueno, creo que ni Estados Unidos sabe el número de deportados que habrá, porque realmente eso es algo indescifrable, no existe algo a ciencias ciertas, pero lo que queríamos era un poco tener ese tipo de ideas, ¿no? Que es más o menos lo que debería tenerse en blanco y negro para que probablemente yo decía, sí, el gobierno debe tener algunas cosas más o menos claras, pero sí conocerlas, no conocer algo más, aportar con ideas para que sin duda alguien las tome y que ser positivos o propositivos en estas cosas, que alguien las va a ayudar. Probablemente algún empresario diga, mira, esto me parece interesante y puedo yo aportar. Tengo una empresa agrícola, de repente esta gente sabe de recoger de alguna manera diferente frutillas o cosas o flores, no sé, y de repente me puede ayudar en el control agrícola de mi industria, en fin, o sea, cosas que pueden ser bastante positivas para el Ecuador y resultaría interesante conocer. En fin, Francisco, le agradecemos muchísimo habernos acompañado estos minutos aquí en el programa. Siempre es un gusto conversar con usted y ya estaremos hablando en otra oportunidad de otros temas que seguramente se vienen más adelante. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches. Buenas noches.